Hola, qué gusto. Estamos aquí nuevamente en un tangente. Vamos a hablar de esos tangentes que son entre la situación que nos toca vivir en el día y también hablar de cultura. Vamos a hablar de ciudad, vamos a hablar de temas alrededor precisamente de lo que se trata vivir en ciudad, especialmente en la ciudad de Guatemala. Todavía no sé qué título le vamos a poner, pero con Josué estábamos medio peloteándolo y también aquí con uno de mis amigos que ya los voy a presentar. Es algo así como cómo se compone una ciudad invivible, ¿verdad? Y para eso hay dos buenos amigos y además personas que no les cuesta mucho hablar y echar párrafo, así que va a ser un gusto aquí. Primero presento aquí a mi izquierda, ¿cómo estás? Manuel Mancilla, Manman, el famoso Manman. ¿Cómo estás? Muy, muy emocionado de estar aquí, mano. Arquitecto, artista, urbanista, ¿verdad? Sí, ¿Sigo con epítetos o ahí lo dejamos? No, ahí puedes agregar un par que se me ocurren, mano, pero no sé si cuál es el rating de tu programa. Y bueno, aquí está mi amigo Dani Núñez. Dani es sociólogo y también, pues obviamente, además es guatemalteco, lo cual lo faculta para hablar cualquier cosa. Daniel es investigador también de diálogos, especialista en violencia y pues un gran amigo, además que compartimos haber salido. Guatemalteco. Sí, es exclusivo de aquel, pues yo también peco de lo mismo. Fíjate. Pero es el que está a mano, ¿me entiendes? No hay otro sociólogo guatemalteco aquí a mano. Y bueno, como siempre en los controles, el gran Josué Sac. Así que continuamos, mucha. Bienvenido, Manman, aquí a Tangente. Yo no sé si era ¿Cuántos tangentazos te has echado ya, Dani? Solo uno, este es mi primero. Este es el primero. Fíjese que era. Antes era fíjese que. Estaba contando aquel que era muy. Yo pensé que era algo relajado. Y se preparan. No es cierto. Leen todo el tiempo y están todo. Entonces dije, no, esto es otro trabajo. Dije yo. Pero no, siempre trato, pero a veces ahora sí no me da tiempo. Pues bueno, yo quisiera girar la conversación hoy, obviamente, alrededor de la ciudad de Guatemala y cómo hemos normalizado lo invivible que es comparada con otras ciudades. O sea, se puede vivir mejor y no lo hablo. Además, esto está acrecentado por la desigualdad. Entonces, quisiera como un poco, teníamos esa conversación con Dani, que es el de la idea de hacer este programa. Que nos contaras un poco, Dani, alrededor de vos te ha tocado vivir en otras ciudades del mundo. Has hecho vida también en otros lares del mundo. Puedes tener además una experiencia comparada, más ese toolkit que tenés para explicar un poco qué hemos normalizado y qué deberíamos en ese caso de volver a poner en el escenario de esto no debiera ser así y la ciudad tiene un amplio margen de mejora. Sí, va. Bueno, aquel Manman también ha vivido en Nueva York como más de 20 años, ¿verdad? Y nos puede contar más. Yo viví afuera 8 años y, digamos, la primera cosa que yo creo que noté cuando yo regresaba, cuando yo estaba viviendo allá, era obviamente la cuestión peatonal, ¿verdad? Pero hay una cuestión que es más profunda, ¿verdad? O sea, aquí en Guate uno experimenta la ciudad a través del carro, a través del bus. Y vas como que, bueno, estás viviendo en tu burbuja, puede ser un condominio, que es una gated community, ¿verdad? Que una comunidad cerrada, que vamos a hablar de eso de plano más adelante, pero y tenés que ir al súper, agarras el carro y te vas a Walmart, ¿verdad? Entonces experimentas, esa es tu experiencia en la ciudad. Cuando vas caminando, ¿verdad? Te fijas en cositas así como, la plantita esta que está aquí al lado de este árbol de la esquina, ¿verdad? O, aquí está rota una tubería, ¿verdad? Entonces agarras como una relación íntima con la ciudad, ¿verdad? Y te empezás a apropiar del espacio público. O sea, lo empezás a sentir como tuyo, ¿verdad? Y te molesta si, por ejemplo, la esquinita donde están las florecitas que vos pasás en la mañana viendo, si alguien las arrancó o alguien hizo pipí ahí en la mañana, te empieza a molestar, ¿verdad? Y eso creo yo que fue lo que noté, ¿verdad? Cuando yo vivía en Pittsburgh, en Pensilvania, y caminaba a todos lados, estaba flaquito, tenía una bici y todo, y cuando venía acá, sí, o sea, no tenemos ninguna relación. Es una cuestión de clase también, ¿verdad? Porque hay gente que sí tiene relación con la calle y es una relación bien jodida también, ¿verdad? Pero hay gente que tiene relación con la calle. ¿A qué te referís con eso? Para ahondar un poquito la idea.
¿A qué cosa? Una relación jodida con la calle. Porque no la vinculan con seguridad o con esto que te digo de que la florecita o que esto, sino que la vinculan con peligros, ¿verdad? O sea, en aquellas esquinas donde está el bandera de la pandilla local que está choteando ahí si está saliendo vos de tu negocio para irte a extorsionar, ¿verdad? Entonces se asocia mucho la calle con miedo, ¿verdad? Igual es un tema, si le preguntas a las mujeres, ¿verdad? Sí, totalmente. Es otro rollo, ¿verdad? Ellas, o sea, puedes ir a caminar con una de ellas por aquí, en algún lugar de la zona 15, zona 10, y ellas van a sentir cosas que uno como hombre no siente, ¿verdad? Los albañiles ahí echándole los piropos, las miradas, todo eso, ¿verdad? Entonces, pero en general creo que, digamos, para mí esa fue la principal diferencia, ¿verdad? No nos hemos apropiado para nada del espacio urbano y también está la ausencia de los parques, ¿verdad? O sea, en Pittsburgh hay un montón de parques por todos lados y lo único que tenías que hacer era entrar en internet, en la página de Shenley Park, por ejemplo, reservar una parrilla, ¿verdad? Y entonces nos íbamos con un grupo de cuates, tirábamos una colcha ahí en la grama, hacíamos un asado con unos uruguayos, ¿verdad? Y yo hasta me dormía, ¿verdad? Y una vez me acuerdo que me fui a dormir, o sea, me quedé dormido después de comer. Y cuando nos despertamos, habían puesto una pantalla y había cine, ¿verdad? O sea, cine abierto al público y la Mara había llegado. Y yo decía, ¿aquí dónde vas a hacer eso? ¿Verdad? Sí. No. Entonces creo que se ha normalizado esa falta de relación con la calle en general. Y nuestro patrocinador Bravecto está celebrando 10 años en el mercado. Felizmente celebrando 10 años en el mercado con más de 95 millones de pastillas vendidas en 114 países a nivel mundial. Para que vean ustedes este logro de nuestro patrocinador. Bravecto para perros dura 3 meses. Es un desparasitante externo contra pulgas, garrapatas y ácaros, productos que producen la sarna. Bravecto también para gato es desparasitante externo e interno y dura más. Así que ya saben, si sus mascotas, ya sea perro o gato, tienen problemas de parásitos de cualquier tipo, externos o internos, pueden ir a la veterinaria y pedir Bravecto. Bravecto es la mejor marca para poder deshacerse de esos molestos problemas para sus mascotas. O también, digamos, el tiempo desperdiciado, porque esta ciudad no tiene ni rutas alternas, no tiene un sistema integrado, digamos, de movilidad. Esas cosas también las hemos como normalizado y es como la falta de ordenamiento. Ahorita que dijiste que habías vivido en Pittsburgh, uno piensa cabal que las ciudades tienen como ciertos ciclos y que hay un ciclos en los cuales tenés que volver a pensar la ciudad en términos desde las actividades económicas que hay, la población, y son esos planes de ordenamiento territorial, etcétera. Y esta ciudad realmente, a pesar de que tiene un POT, realmente no hay acciones en ese sentido. Antes de que contemos historias, que es en el negocio en el que estamos, quisiera que tus ideas alrededor de eso. ¿Crees que, digamos, tenemos que también pensar un poco como en una agenda urbana que hay que llevar? Y a eso ya lo quiero conectar con el tipo de proyectos que vos has hecho para que nos contes algunas cosas. Hay una agenda, lo que estábamos hablando. Pues no la hay. O sea, hay ideas. Hay ideas. Sí, hay ideas. Pero no hay una agenda. Una agenda ya es... Hablemos de necesidades. ¿Ya? Porque, y dijiste algo interesante, que es ciclos, ¿verdad? Entonces, sí, las ciudades, y le explicaba a Dani hace un momento, yo las veo como películas. Es la misma lica, solo que va en diferente momento de la lica, dependiendo en qué ciudad estás, ¿no? Entonces, en términos de las necesidades y los ciclos, ¿verdad? Depende en qué momento de la ciudad, porque las ciudades crecen como galaxias. Entonces tenés un momento en el que aparece, ¿verdad?, la galaxia y se empieza a expandir, ¿no? ¿Ya? Entonces la concentración más grande de densificación, gente, actividad, está en el centro, es lo que nosotros llamamos el centro histórico de la ciudad, y se empieza a expandir hacia la periferia hasta que llega un momento en el que ha crecido demasiado. Y ese es el momento en el que la distancia o el trayecto entre la periferia y el centro, que es normalmente el centro económico, el centro financiero, el centro de actividades, ya se vuelve demasiado tardado, ¿no? Y entonces ahorita estamos en un momento en la ciudad de Guate en el que es realmente difícil, ¿verdad? Y there's no way out. Está bien jodido el tema del tráfico, porque ya toma demasiado tiempo llegar a donde querrás ir, ¿verdad? Entonces ahí tenés varios problemas. Tenés un problema de que la productividad de tu ciudad está por los suelos, porque pasas la mayor cantidad de tiempo del día
en el carro, ¿verdad? No, en el transporte, y poblas tu ciudad con haters, mano, porque aquí sí, wow, o sea, te bajas del carro y ya como vas la gran puta. como la gran puta. Entonces eso no ayuda a nadie, porque llegas a tu trabajo y ya estás enojado, regresas a tu casa y ya estás enojado, entonces pasas todo el día enojado. Además, recordémonos que la fatiga, ¿verdad?, nos hace cobardes a todos, porque, ¿verdad?, el estrés cansa. Entonces también tiene un impacto psicológico sobre la población en general, mano. Entonces, si hablamos plenamente de la productividad de la ciudad, ¿verdad?, hay un problema que hay que resolver. Y entonces, Dani estaba hablando de su experiencia en Pittsburgh. Pittsburgh tiene, de hecho, Downtown Pittsburgh ya ha pasado por procesos de revitalización. Uno de ellos en el cual yo estuve involucrado, en donde se estaba tratando de reposicionar el centro histórico de Pittsburgh para lidiar con esos problemas específicamente de colonias satélites en donde la gente está teniendo una experiencia similar, en donde ya es demasiado tardado, ya no hace sentido estar en el carro, entonces repoblar y replantear el centro histórico para presentar un lifestyle diferente. Si están pensando en remodelar la cocina de su casa o de repente armar un closet o van a construir algo así en madera, pues qué mejor lugar que Madera San Miguel para adquirir todo lo que necesitan para ese proyecto que quieren emprender en su casa. Así que vayan a Madera San Miguel, ahí les van a dar no solo el material, sino también la mejor asesoría para que ustedes puedan salir muy contentos después de haber terminado ese proyecto que tenían para su casa. Así que Madera San Miguel, pueden visitarlos en su página web o en cualquiera de las tiendas que tienen en toda la República. A nosotros nos gusta particularmente la tienda Zona 9 porque es bastante grande, así que vayan a Madera San Miguel. Además de que es terrible esa paradoja urbana, al mismo tiempo que es más barato, fácil y por ende efectivo dar servicios a la gente, porque está toda juntita, te crea la desigualdad inmediatamente también, ¿verdad? Lo que estás describiendo, por ejemplo, esos círculos concéntricos, y que no está por sector, digamos, de actividad, sino que terminan siendo por quién llegó primero, se terminan desarrollando en desigualdad, y esa desigualdad termina volviéndose también conflicto, ¿verdad? Y hay ciudades que, ahora pienso en ciudades que uno ha conocido, pienso por ejemplo en Caracas además por cómo es la topografía, es horrible porque, o sea, la periferia además va subiendo tiene que ver con geografía. sobre las faldas, digamos, del valle, y entonces tenés de repente a estas barriadas. Tengo ratos de no ir a Venezuela, ¿verdad? No es posición política necesariamente, pero a lo que voy es, alrededor de eso, miras a la gente más marginada, a la gente más pobre, viendo para abajo, a la gentry, Bueno, aquí está lo que le llaman la ciudad invisible, ¿verdad? Sí. Que es todos los asentamientos. Así es. Que desde los pero es para abajo, digamos, aquí lo hacemos Exacto, en el barranco, ¿verdad? Pero, Ajá. digamos, estoy pensando, digamos, inversa. en esa Caracas Yeah. combustible de los 80s, 90s, donde la gente más marginada estaba arriba Sí, como físicamente. las favelas también. Entonces se me hacían así como buitres viendo hacia abajo, ¿verdad? Yeah. O sea, digamos, era como un caldo de cultivo Sí. inherente de conflictividad. Sí. Aquí está la ciudad invisible, que son como, bueno, esos son cálculos como del periódico de hace años, yo no sé, o de Techo, creo yo, un Techo por mi país, y trataron de hacer un censo y son como 800,000 personas que viven como en 300 o 400 asentamientos, ¿verdad? Y están todos regados en los barrancos de la ciudad, entonces no los ves, Sí, ¿verdad? correcto. No los ves, pero esa gente es la gente que está trabajando en los restaurantes, de Sí. meseros, de seguridad privada, Pero, ¿verdad? Guardias. te pregunto a vos, que sos el sociólogo aquí, digamos, ¿debe tener algún impacto eso precisamente también de estar en la periferia y además estar arriba o abajo, ¿verdad? Ya sea Sí. viendo hacia abajo a los ricos o viéndolos hacia arriba? No, totalmente. O sea, yo lo que... En O al revés, los sociología- ricos viendo ahí a las pobres o viendo los que se les vienen encima, ¿no? Sí, en sociología, digamos, desde la sociología, el punto ahí como clave es que hay un orden jerárquico no legítimo, ¿verdad? Y entonces la gente empieza a ver que, chica, yo nunca voy a poder tener ese carro que tiene ese patojito de 16 años que no ha trabajado nada y yo me estoy fajando, trabajo de lunes a sábado y el domingo mediodía y no me alcanza ni para darle comer a mis hijos. Entonces empezás a pensar, o me voy de acá, o también empezás a pensar
como puedes hacer cosas para obtener lo que querés y no se ve tan mal, ¿verdad? O sea, moralmente se empieza a poder justificar, sí. ¿verdad? Eso es lo importante en sociología, el orden, la legitimidad del orden. Si la legitimidad del orden se pierde, empieza a surgir todas estas cosas, ¿verdad? Estos conflictos, que le podemos llamar conflictos, ¿verdad? Definitivamente. Y digamos que esa problemática urbana ha existido en las ciudades desde la invención de la ciudad, ¿ya? Sin embargo, es el hecho de aglomerarlas tipológicamente, lo cual las evidencia aún más, ¿no? Entonces eso tal vez genera hasta más conflicto porque están como sectorizados los diferentes componentes de lo que fundamentalmente es una ciudad, ¿no? Guate siempre va a ser mi hogar, mano, y yo considero Nueva York mi segundo hogar. Llevo ya casi 20 años de estar viviendo allá. Nueva York yo creo que es uno de los experimentos urbanos más importantes del planeta, y es por el tema de diversidad, que ahí se mezclan todos, las especies de la galaxia, y todos convivimos y compartimos la ciudad y la experimentamos de la moderna Babilonia. De la misma manera. Moderna Babilonia. Bueno, no todos, ¿verdad? Porque están los grandes... Yo me quedaba en hoteles así de lujo ahí, y no porque yo los pagué, o sea, por alguna X o Y razón, y a la chucha, quedarte en eso, en un Airbnb donde tienes que compartir el baño con 20 personas. No, pero te voy a explicar. Sí, eso es cierto. O sea, puedes tener un apartamento de $20 millones o puedes vivir en un co-housing ahí de donde pagas $200 el mes. I don't know, me lo estoy inventando. Pero el punto es que en el momento en el que salimos a la calle y la mayoría de nosotros andamos o en bici o caminando o en subway, todos somos iguales, ¿ya? Y eso es como una regla invisible en Nueva York, en donde todos tenemos el mismo derecho de mentarnos la madre, de andar en el subway o de andar caminando en la acera como cualquier otra persona. Todos somos una persona y todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Y yo creo que en ese sentido es importantísimo, ¿verdad?, cómo se evidencia y cómo se experimenta una ciudad, ¿ya? Entonces yo creo que en ese aspecto es donde la repoblación, digamos, o la redensificación de los centros históricos es donde se empieza, donde se regresa, es como the return to serenity, ¿verdad? Ajá. O sea, ahí estás regresando a la actividad y a la experiencia de crear ciudad o de ser partícipe de una ciudad. Hay algo actitudinal que viene de la cultura. Siento a veces que la conversación aquí en Guatemala parece alrededor de tener derecho a la calle. Y más que a la calle, tenés derecho al espacio y tenés derecho a llegar en tiempo y seguro a tu lugar. Eso debiera ser un poco lo que rija. Y digamos, lo que estás diciendo en este momento de Nueva York me hace sentido. O sea, pagá confort y hotelería, si lo querés ver ahí, ¿verdad? Pagá tu limo, pagá tu Uber, pero opciones de movilidad segura y eficaz tenés. Sí. Y no importa quién chingados sos. Y por eso es que mirás, digamos, incluso ese tipo de dinámicas sociales en las cuales se mezclan los diferentes sectores y las mezclas de clase social, utilizando un mismo sistema de transporte, porque o sea, ya es una decisión tuya si quieres meterle un poco más de fichas a llegar solito, llegar con aire acondicionado, me lo estoy inventando en este caso, ¿verdad? Pero digamos que todos tienen el derecho y se sienten, y un poco lo que vos decías, el sistema funciona porque la gente le tiene fe a que yo tengo el derecho y lo ejerzo de llegar en tiempo y llegar seguro a mi destino. Algo que me recordó lo que dijo Manon ahorita, y regresando a lo que me habías preguntado de qué había notado yo diferente, también, bueno, no sé si en Nueva York es así, pero en Pittsburgh sí era de que el peatón era el soberano, ¿verdad? Y eso era bien notorio conmigo y, digamos, cuates gringos que íbamos a está el paso de cebra, ¿vamos? Y entonces se ponía en verde y yo era, todos caminaban y yo iba atrás así como puchica, y se mataban de la risa porque yo estaba acostumbrado que aquí el carro es el soberano, ¿verdad? Claro. Aquí te pasan tirando. Y el lenguaje, ¿cómo
¿Sabes qué me parece divertido? Por ejemplo, mira esos picopones, ¿verdad? Que tienen esas defensas así, ¿verdad? Los mataburros. Exactamente. Es un mataburros. Pero aquí, por ejemplo, en un momento le decían tiraindios. O sea, eso te dice precisamente que el peatón no es soberano, ¿me entendés? Sino aquí voy tirando gente. Cabal. Porque es soberano el vehículo. El carro, sí. Mira, regresando al principio de la entrevista, si yo me definiría, diría que yo entiendo cómo funcionan las ciudades, pero lo hago desde un punto de vista muy práctico, ¿verdad? Porque a mi manera de experimentar una ciudad, la ciudad debe estar al servicio de los ciudadanos. Correcto. ¿Entendés? Uh-huh, y nos debe de ser un conducto que nos ayuda a desarrollarnos y a ejercer nuestras labores personales y profesionales de la mejor manera posible. Entonces, una ciudad puede trabajar a favor tuyo o en contra tuyo, en el sentido de que tu trayecto de tu casa, tu espacio personal privado, a tu trabajo o a donde vayas, ¿verdad? Puede estar o lleno de obstáculos o puede estar lleno de placeres, como decía Dani, ¿verdad? En el sentido de que cuando él vivía en Pittsburgh, él caminaba y él se encontraba a un vecino, se encontraba a una esquina de un jardincito, se encontraba un cafecito en donde le daban el expreso, ¿verdad? Y entonces era placentero. Entonces imagínate cómo llegaba Dani a su trabajo. O sea, le decía buenos días a todo el mundo, abrazos a todo el mundo. Mano, aquí... O sea, me costaría pensar a alguien que llegue de esa forma a su trabajo en una mañana. Es que aquí hay unos casos extremos, porque yo iba viendo el radio hace como un año y hay mara que se despierta sobre todo a las 3 de la mañana. Salen 3:30 de su casa para llegar a las 5:30 al parqueo de su trabajo. Y llevan colchas y ahí se duermen y esperan a las 8 que abra la empresa. Y entonces le hacían la pregunta a la persona y decía... Es que ahora ya está cambiando, son buena gente porque ya nos abren el parqueo y hasta café nos lleva la empresa. Y eso lo veían como buenísimo, ¿verdad? Es una deshumanización total. ¿O has visto la salida temprano en la Betania, por ejemplo? Vi una foto, pero no sé si es real. Es un enjambre de motos. Es así como que los Dothraki de Game of Thrones, en una cabalgata. Y es a invadir la calle. Y obviamente, ¿verdad? O sea, es toda la gente haciéndose el invisible unos a los otros. Pero, bueno, esos temas de movilidad y esas cosas. A lo que quiero conectar un poco para que metas tu cuchara de tu expertise y que nos contes un poco incluso de eso es... a ver si entiendo y cómo puedo explicar lo que vos haces. Vos aprovechás oportunidades políticas, le voy a llamar en este caso, de gente que toma una decisión de hacer un espacio de la ciudad vivible y de reciclarla en sí misma. ¿Es un poco más o menos lo que has hecho, tu experiencia? Sí, seguí... Estoy parafraseando, ¿verdad? O sea, me puedes corregir perfecta. Sí. O sea, me puedes decir, no, yo lo que hago es otra cosa, pero entiendo básicamente que es ver un espacio de la ciudad en la cual puedes alinear a los actores para a través de eso desarrollar un proyecto que le da un valor agregado a la calidad de vida de la gente que llega, lo visita o vive cerca o ahí, ¿no? Si están planeando un evento especial y quieren sorprender a sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, no busquen más. Cocina y Más es la respuesta que están buscando. Se especializan en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos. Hagan de su evento una experiencia gastronómica extraordinaria con los mejores platos, ya sea desde una boda elegante, una reunión corporativa o una fiesta íntima que tengan. Inviten amigos a la casa. Cocina y Más es la mejor opción para ustedes. Escriban al WhatsApp 5923-9198 para tener más información, pedir el menú y reservar esa fecha especial. No esperen más en llevar su evento al siguiente nivel con Cocina y Más. Sí. ¿No te gustó? Bueno, explícalo como vos lo explicas. No, pues ¿sabes por qué? Si podemos contar historias, si ya podemos oficialmente empezar a contar historias. Siempre estamos contando historias. Te voy a historias. contar una historia. Ajá. Y es cómo paré yo en esto. Y sí, una de mis capacidades es como consultor o advisor, ¿verdad? Para generar ese tipo de proyectos, ¿no? Cuando 4 grados inició, ¿ya? Yo tuve la oportunidad de estar involucrado en la primera fase y primera fase 1.5, ¿verdad? Que fue Casa del Águila. De los 99 al 2000, por ahí, ¿verdad? Es principios de los 2000, ¿ya? Ajá. ¿Verdad? Entonces fueron los primeros 8 lofts cuando habían 2 cuadras, ¿ya? Que se empezó a hacer la ruta 3, creo yo, que es donde está el TEC, ¿ya? Ese fue uno de mis proyectos. Y después Casa del Águila, ¿no?
Entonces eso es como fase 1.5, ¿no? Y en todo ese proceso, una de las primeras cosas que yo dije es, miren muchacha, pero yo quiero poner aquí mi oficina y quiero vivir acá. Por supuesto mi mamá lloraba, vos te van a matar. O sea, porque esa era la percepción. Porque es que ahí había... Esa era la percepción. Habían solo bodegas y no sé qué, yo no me acuerdo. O sea, pero si te vas más atrás, ¿te recuerdas cuál es la génesis de la zona 4? ¿Va? No. La zona 4 era un proyecto de José María Reina Barrios de hacer una pequeña París. Por eso es que hace las vías y las rutas de los Rus y las... Es Cantón de Exposición. Y por eso es en diagonal y todo. Sí. Y de repente termina, como vos decís, en una zona que sería semi-industrial o cualquier cosa, que eran bodegas, una cosa así bastante... Pues se volvió como industrial, pero la vocación era como cultural, ¿verdad? Sí. Y por eso yo creo, por ahí me recuerdo que la idea original de 4 grados es que fuera un centro cultural, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que al final de cuentas sí me fui a vivir ahí y sí puse mi oficina ahí. Y mientras que, y mi historia en ese entonces, en el 2003, ponele, era, miren mucha, a mis cuates, ¿va? Ustedes están haciendo 1 hora de carretera de El Salvador para bajar a zona 15 o zona 10, ¿ya? Yo me hago 5 minutos, va, pero ayer estábamos hablando en otra reunión, pucha, ahorita para bajar de las luces o algo así, vas como por 2 horas y media. O sea, en cuestión de 15 o 20 años ya estás en 2 horas y media. Así es. ¿Ya? Entonces, pero seguimos nosotros teniendo que hacer cambios en nuestro lifestyle para adaptarnos a la realidad y no estamos cambiando la ciudad en ningún sentido. Pero en ese momento ya empezaba un nuevo lifestyle y una nueva tipología de poder vivir y trabajar en el mismo lugar. Entonces, veamos la realidad. La semillita de la idea. ¿Va? Cabal. Entonces, veamos la realidad de 4 grados hoy por hoy. Es eso, específicamente, es un distrito de usos múltiples. Sí. ¿Ya? Pero igual hay que llegar en carro y ahí todos los parqueos. No, porque me refiero a la Mara que tiene su oficina ahí y tenés tu apartamento ahí, ahí ya tenés todo lo que necesitas. Sí. Claro, no quiere decir que nunca uses el carro, pero no lo tenés que usar todo el día, todos los días. Sí. ¿Ya? Y eso es un cambio importante. ¿Ya? Y hoy esa es una de las partes de la ciudad más agradables y con mayor plusvalía. O sea, abriste brecha y te ha dado la razón el tiempo. Contanos un poco más porque yo creo que aquí obviamente todos los que estamos haciendo y escuchando Tangente, pues conocemos 4 grados y creo que lo apreciamos, digamos, como un espacio en la ciudad que te la hace más vivible. Contanos un poco más, por favor. Mira, y eso es algo que una visión que costó venderla, o sea, porque no muchas personas lo veían, ¿verdad? Había mucha especulación, pero ya habían muchas de las partes y componentes y herramientas que yo después fui desarrollando a lo largo de mi carrera, empezando por una mejor participación público-privada, ¿ya? Yo argumentaría que una de las razones principales por las cuales 4 grados fue un éxito es por la falta de actores que tenían injerencia en el territorio. Era un territorio olvidado, que tenía una comunidad bien baja. En ese momento hicimos análisis, tenía decrecimiento poblacional de menos 4% al año. Imagínate, o sea, ese era un éxodus, ¿ya? Entonces, por el hecho de que no habían grupos tan territoriales, habían pocos terratenientes y era una parte de la ciudad que estaba ahí tirada, básicamente. Entonces, hay un pacto, así un handshake entre la municipalidad y el sector privado que dicen, bueno, hagamos peatonables las calles. Peatonalicemos. Gracias. Ya. Peatonalizaste. Ajá. Mira qué bueno sos para peatonalizar. Un par de calles, ¿ya? Vamos a hacer un convenio así para que ustedes paguen y después se les devuelve la plata y ustedes hagan un par de proyectos ahí y vemos a ver qué pasa. Pero fíjate, para empezar, tenés una participación. Vivo Arzu. No es cierto. Una participación público-privada, ¿ya? En buena fe, ya es un buen comienzo, ¿verdad? 2, una marca. Genial. Nació con un nombre, 4 grados norte. O sea, ya no era ni la zona 4 ni el Cantón de Exposición, era vamos a 4 grados norte. Genial. Una campaña de comunicación, ¿verdad? Venga a 4 grados norte y un destino. Llegabas, te comías el helado, te tomabas el café, la hostería, ¿verdad? Ibas al pedacito de pizza de la hostería, caminabas así de vuelta, y fíjate, yo me recuerdo
Ibas a Suárez, sí, me recuerdo. ¿Cómo así? Ah, el Suárez, buenísimo. Suárez. Me Sí, encanta. que había unas manos Ya, que te sí, sentaban. Me encanta. Tenías Era bueno. un vintage store ahí en la parte de Ajá, atrás, tu cabal. juicery, ¿verdad? Sí. Del Javi ahí en la parte. Ahí estábamos todos, ¿verdad? Sí. Mano, pero yo me recuerdo que el shock de la generación, por ejemplo, de mis papás era, ¿pero cómo así? Que vamos a ir a caminar en la calle y me voy a sentar en la banca y ahí va a estar no sé quién. No, hombre. Y en zona 4. Es lo No, que te hombre. digo, Sí. de que ¿Verdad? tienen acostumbrados a eso. Terrible. No, pero, o sea, míralo ahora. Sí. ¿ya? Pero yo lo que veo es de que, digamos, es un esfuerzo aislado, porque lo que ves en todos lados es lo que estábamos hablando la otra vez, ¿verdad? La proliferación de estas placitas para carros, donde encontrás exactamente lo mismo, ¿verdad? La Torre, San Martín, ahí es como una plantilla que ponen en todos lados. Y aquí en la zona 15, por ejemplo, ya estábamos hablando, hay una torre de un lado, hay una torre express del otro lado, casi que enfrente, y están construyendo otra torre ahí enfrente. Y entiendo que es por por la conveniencia de que no tengas que dar la vuelta en U y todo, pero yo lo que veo es que hay no hay incentivos para peatonalizar, ¿verdad? Sino que al revés, es una cuestión como una inercia, ¿verdad? Que hay de todo se diseña para el carro, ¿verdad? Todo se diseña para los carros. Entonces, no sé, o sea, a mí me encanta también 4 grados, me encanta ir a comer ahí y todo, pero ¿por qué no digamos, qué pasó ahí? ¿Por qué no se replicó esa idea por otro Bueno, lado? Sí, yo argumentaría que sí se está replicando y sí está creciendo y sí está creando cultura. Ok. Porque si no, 4 grados norte no estaría creciendo tanto como está creciendo. Y de hecho, cada vez que llegas ahí, bueno, tengo un par de comentarios ahí que, digamos, en los días lunes a mi opinión, debería haber más gente, debería de tener más actividades para niños, pero pienso que es bastante exitoso como proyecto. No va a ser como modelo exitoso de que referencia. no desaparezca el edificio ¿Verdad? de la Muela Feliz. Ya, Eso es- ¿Cuál? buenísimo. ¿Cuál? Ah, ¿Has visto buenísimo. el de la La Muela abuelita Feliz? feliz es buenísimo, buenísimo. No sé. ¿No has Ya, visto la Muela? Ajá. Mano, es uno de los edificios más autóctonos de Sí, Guate, sí, creo yo, es muy, arquitectura muy- vernácula. sí. Aquí- Ese debería tener preservación. Sí. así, Primero tiene forma de histórica. muela, ¿va? O Ya. sea, el concepto es una muela. Ya. Pero fíjate que antes de empezar, le había sugerido a Dani que habláramos un poco de lo que está sucediendo aquí. Fíjate que Sí. lo que está sucediendo en este edificio, yo veo que es, hasta cierto punto, un resultado de la misma necesidad de tener un lifestyle diferente. O sea, si te das cuenta, aquí estamos sentados ahorita en una casa que cuando yo era güiro era una casa residencial. Y ahorita hay un pequeño ecosistema al estilo un arrecife en el mar, donde hay un montón de pececitos y especies marinas haciendo un montón de cosas, actividades comerciales. Yo creo que ya nadie vive aquí, ¿o sí? No, en esta casa no. No. ¿Verdad? Entonces, tenés un cambio de tipología y tenés una nueva actividad uso del comercial, exacto, que está sucediendo en una casa que fue diseñada para ser una unidad residencial en una Es en un una parte reciclaje. de la ciudad que era plenamente residencial. Sí, un reciclaje. Entonces, ok, si analizamos todo lo que hemos hablado hasta ahorita, tenemos el Boulevard Vista Hermosa. Ahí salís al Boulevard Vista Hermosa, es un parqueo, casi que a la hora que salgas, ¿ya? Pero adentro, en ambos lados del boulevard, estás viendo como una erosión de áreas completamente que eran 100% residenciales y estás viendo la aparición casi espontánea de negocios y situaciones que están creando ciudad. Porque ahora ya no me tengo que subir al carro para irme, porque ya tengo un par de cosas, ya me puedo ir a cortar el pelo, ya puedo ir a un restaurantito, ya puedo ir a un café, ya puedo ir a Dollar City, caminando desde acá. Y eso es una respuesta directa de la necesidad que tenemos todos, urgente, de ya no tenernos que subir al carro porque se te olvidó la leche o porque te querías ir a cortar el pelo y puta, pero son las 4 de la tarde, ahorita ya no llego, pues. ¿Vos ¿No? por qué pensás que esto, digamos, se convierte, digamos, o sea, lo que me acabas de describir básicamente es una demanda y tras una oferta que la sigue Ajá. y una adaptabilidad, pero no es la forma más eficiente de hacer ciudad. O sea, aquí ha habido una falta de política pública precisamente para hacer esta ciudad Sí, le llaman más urbanismo vivible. emergente. Creo que ese ¿verdad? es el punto de Dani, donde dice esto, ¿por qué no se masifica? Porque lo que acabas de decir, digamos, se genera espontáneamente, pero ¿por qué la experiencia de 4 grados en ese caso? Que era cuando dudabas, pero veo más o menos que estamos Sí. hablando de las mismas cosas. Es alinear actores en una dirección para hacer un proyecto, ¿verdad?
Además, ¿por qué eso no se convierte en una política pública? Tal vez, digamos, es lo que estaba sí, detrás de lo que dice pero que el sí, o sea, no es, hay, sí pero la digamos es. acá está emergiendo así como decís, como muy espontáneamente. No, ¿verdad? lo que vos estabas diciendo anteriormente, de lo que querías hablar de el plan de los distritos. Ah, bueno, sí, es que ese Pero, es el plan. perdón, o sea, y perdón, yo sí soy bien antimunio, es una pinche mamada. ¿Por qué es una pinche mamada? No, es que hay que decirlo, o sea, estos cabrones tienen ¿cuántos años? Ya van para 40 años Ya. y nos han hecho la ciudad invivible. Entonces, sí, que bueno, ahora sacan estas cosas como los distritos de oportunidad Ya. y este tipo de cuestiones, pero no es un plan integrado porque nunca ha habido verdaderamente un ordenamiento territorial efectivo a partir del plan y no ha habido movilidad, que eso es, al final de cuentas... Supuestamente, digamos, el plan, lo que entiendo es que se firmó o se lanzó oficialmente en junio del 2023, ¿verdad? Y entonces, supuestamente, como yo lo veo, pero aquí Manman nos puede ayudar un poco porque lo conoce mejor, pero lo que yo entendí es de que es básicamente identificaron, basados en el POT, estas seis distritos que no corresponden con zonas, sino que a veces tienen más de una zona, ¿verdad? Y son distritos que tienen distintas vocaciones y que la idea es justamente crear estos entornos de como, creo que les llaman, no sé, ciudad dentro de una ciudad o algo así, que es básicamente lugares donde vos puedas trabajar, hacer tus compras, ejercicio, todo, y no movilizarte. Y si te necesitas movilizarte de un distrito a otro, pues supuestamente está ¿cómo se llama? El aerometro y todo eso, y es un plan a 30 años. Está el aerometro. O sea, este es el plan, ¿verdad? Más el Este es el aerometro es plan. una pinche mamada. Lo que yo creo que, digamos, viendo ayer así como algunos videos donde hablaba Nino Matute y todo, Nino dice, en algún momento dice algo así como que a ella le encanta el plan, pero que depende, ¿verdad? Porque si va con dedicatoria a ciertas desarrolladoras, vamos a ver la replicación no sé si es palabra así, replicarse en la misma plaza en todos lados y vamos a tener el mismo barrio fotocopiado en cada uno de los distritos, ¿verdad? Que siendo pesimistas y viendo la historia de Guate y la inercia, uno dice, eso va a pasar, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar, porque realmente tenés a unos cuantos desarrolladores decidiendo, ¿verdad? Por nosotros cómo es que va a ser la vida urbana. Entonces, pero no, yo no conozco ese plan, no sé, vos lo conoces mejor, tal vez nos puedes contar. Mira, si analizamos lo que hemos escuchado en los últimos 30 segundos, suena como que sí hay una intención de replicar algo muy similar, que suena muy similar a 4 grados norte, en términos de crear los incentivos y la visión para que se generen distritos de usos múltiples en otras partes de la ciudad. Así se le llama, distrito de usos múltiples. Sí. Bueno, ese es un término general, ¿va? No es un término exclusivo de esta ciudad, es un término general en el mundo de tener un distrito, ¿verdad? Que sea peatonable, en donde vos puedes encontrar todos los servicios, en donde puedes trabajar, vivir y recrearte, ¿no? Ahí puedes tener una familia, ahí puedes empezar un negocio. Ese es el pedazo de ciudad que es tu ciudad, en donde vos te desenvolves como individuo, ¿verdad? Profesionalmente, individualmente, ¿verdad? Personal, ¿verdad? Etcétera. Suena como que si el plan que mencionas tiene todos los ingredientes necesarios, ¿ya? Yo creo que eso no es tampoco exclusivo de Guate ni se inventó acá, es una tendencia en muchas otras partes, en muchas otras ciudades del mundo, en donde se está tratando de resolver la misma problemática de cómo realmente creamos ciudades que trabajen a favor de sus ciudadanos. Entonces, yo diría que suena bien, pues. Ahora, yo te digo el problema que estábamos hablando con Manman antes de que yo veo con eso, ¿verdad? Están los 6 distritos en la ciudad de Guate y hay le llaman el Gran Distrito Verde, que creo que es toda esta parte verde que empieza como en la zona 16 y se va hacia el norte, ¿verdad? Que se ve en el mapa desde arriba y es como una especie de cordón, ¿verdad? Donde ahí ya no se va a construir para cuestiones de sostenibilidad de la ciudad. El problema que yo me puse a leer ahí de qué ha pasado con otras ciudades en el mundo que han seguido ese plan, es de que pasa lo que yo no sé si, vos me estabas explicando un poco de esto, que yo creo que pasó en Manhattan, ¿verdad? Que se centraliza la vida en este caso, en estos 6 distritos, y entonces los precios de las casas, como ya lo estamos viendo, apartamentos, se va al cielo. Todo el mundo quiere vivir acá, mucha demanda, poca oferta,
Y entonces la gente empieza a leapfrog, le dicen, ¿verdad? A irse a las... A lo que ya ha estado pasando, pero esto sería lo intensificaría, ¿verdad? Se van a los municipios aledaños y todo, y entonces los tiempos de commute para ir a tu trabajo en la ciudad, 2, 3, 4 horas, ¿verdad? Y la desigualdad que hablaba Javier, ¿verdad? O sea, de repente tenés una ciudad casi que amurallada, ¿verdad? O sea, una ciudad donde viven los ricos, Manhattan, ¿verdad? Y luego todas estas áreas alrededor, que es de donde viene toda la mano de obra, que entra y sale todas las noches. Entonces, no sé, yo creo que, y Manman dice que sí va a pasar, que ese es el plan, ¿verdad? A no ser que se haga esto a nivel masivo, ¿verdad? En todas las ciudades de Guate. Si solo se hace en la ciudad de Guatemala, sin coordinar con otras municipalidades, yo veo así como que simplemente va a ser así en macro la gentrificación de la ciudad de Guate, ¿verdad? Esa sería la visión pesimista, ¿verdad? Sí, y mira, yo les puedo contar historias de ciudades, ¿verdad? Porque al final de cuentas no es mi plan, ¿verdad? O sea, un buen libro, Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Ajá, buenísimo. Buenísimo. O sea, increíble. Hay que hacer... Increíble, hay que hacerle propaganda al libro de Italo Calvino. No, mira, sí, son temas importantísimos, mano. No podemos dejar de pensar en eso, porque sigo recalcando que la ciudad nos tiene que servir a todos, mano. Sí. O sea, no podemos crear lo que se llama a tale of two cities, ¿verdad? En donde tenés una ciudad de ricos y una ciudad de pobres. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Porque fíjate que cuando hablamos de Nueva York, o sea, Nueva York tiene esos contrastes, sí, pero esos contrastes se disminuyen, o casi te podría decir que se eliminan en el momento en el que vos pones un pie en el espacio público. Sí, ahí todos son iguales. Que eso es importante, ¿verdad? Porque digamos que en Nueva York, y lo mismo es en Pittsburgh, o sea, tenés una experiencia de ciudad muy diferente. Uno, no es una ciudad en donde un ciudadano equals es equivalente a un carro, right? Y dos, no es una ciudad en donde tenés garitas, talanqueras o, ¿verdad? Como vos le llamabas, ciudades amuralladas. Sí, todos andamos compartiendo la calle, todos compartimos el espacio público, el transporte público, porque es el más eficiente y todos convivimos en ciudad, ¿no? Sí. Entonces, si hablamos de... Primero entrémosle a los distritos de usos múltiples. Ajá. Si el distrito de usos múltiples se desarrolla como ciudad, debería de ser un pequeño New York en ese sentido, ¿verdad? En donde todos somos iguales en el espacio público, o estamos usando bicis o caminando o transporte público, entonces ahí sí hay ciudad, ¿verdad? No es un desarrollo como una lotificación, por decirle, ¿ya? Segundo, en términos del gentrification, mano, súper on board de que se controle, porque no podemos crear esa dicotomía social, ¿verdad? Y la forma en la que, si lo evaluamos en términos de los ciclos, ¿verdad? Te explicaba yo, Manhattan, ¿verdad? Tiene un rebalse que después se pasa a Brooklyn se soca, hay un rebalse que densifica entonces Queens, entonces la población, ¿verdad? Que está buscando el mejor deal se está moviendo, se movieron de Manhattan a Brooklyn porque Brooklyn era más affordable, después se van a Queens porque Queens es más affordable. Pero hay un subway que te comunica todo. Pero te explicaba que no es secuencial y no es exponencial, porque llega un momento en donde ya Brooklyn y Queens son tan exitosos que Manhattan empieza a bajar de precio. Sí, de repente tenés un neighborhood como el Lower, pero eso está pasando ahorita, como el Lower East Side, que de repente ya es affordable, ¿ya? Sí, por eso, pero digamos, y otra vez conecto con eso, me decías, sí hay política pública, yo te rebato, no hay política pública, porque precisamente el hacerlo en esta forma... Hay una página en internet. ¿Cómo esa es la política. Hay una página donde te muestran lo de los distritos. No, y es que obviamente cada ciudad es distinta y tiene diferentes formas de cómo puedes implementarlo, pero ese estudio cíclico te dice que para poder generar esa dinámica que estás diciendo, en el cual se generan plusvalías en distintos espacios, es una externalidad de la decisión política de gestar proyectos como este. En cambio, lo que tenemos aquí en Guatemala es conceptualmente replicar algo que pegó y que comercialmente fue exitoso y buscar inversionistas que lo que quieren es sacar ficha para eso. No hay una política pública verdadera en la cual se entiende que estás invirtiendo
ganando, porque lo que vas a retornar en eso es calidad de vida de la gente, van a ser más productivos, va a disminuir o sea, todo eso que le llaman los economistas la externalidad de la inversión. Sino aquí el tema es muy corto la visión y es simplemente cuánta ficha se necesita, quién la va a poner para que le retorne la inversión. Y nunca conectado además con una movilidad que te genere ese tipo de dinámicas en las cuales otros polos de la ciudad pueden ir generando este tipo de proyectos y hay una competencia, como estabas diciendo vos, de las diferentes latitudes de la ciudad y eso genera dinámica. No sé si me... Sí, mira, toda ciudad es como una empresa, mano, ¿ya? Entonces, si al final de cuentas el producto resultante es ciudad, ¿ya? Una ciudad que compartimos entre todos y trabaja al servicio de los ciudadanos, la motivación que llevó a la creación de ese pedazo de ciudad o esa ciudad, a mi manera de verlo, pues no importa tanto. Si al final de cuentas creó una ciudad que sí está en servicio de todos los ciudadanos, no de solo un grupo o de un sector, ¿me entendés? Entonces, las motivaciones, pues, podemos estar nosotros de acuerdo o no, pero al final de cuentas, lo importante es si el resultado es una ciudad que va a trabajar para los ciudadanos. ¿Y cuál es el resultado en Guatemala para vos en los últimos, no sé, lo que querrás? Me encanta 40 años porque es cuando entró el unionismo, ¿verdad? Pero, digamos, puedes utilizar otra. Pero es que si regresamos al punto de los distritos, ¿verdad? O sea, suena para mí que sí hay una intención de desarrollar una opción distinta de lo que tenemos el día de hoy. Y eso yo lo describiría como un paso en la dirección correcta. De acuerdo, sí. ¿Ya? El mercado va a definir el resto, ¿me entendés? Pero si el no es cierto. Eso sí no es cierto. Pero si el día de mañana, si el día de mañana resulta que vamos a tener 6 o X cantidad de distritos de usos múltiples en una ciudad en donde tal vez tenemos 1 o 2, estamos con una mejor ciudad, porque eso quiere decir que vamos a tener opciones. Sí. Porque es que ahorita tenemos la mayoría de yo creo que estamos hablando básicamente de que estamos opciones. De acuerdo en que este es algo bueno, pero hay que volverlo efectivamente una política pública en ese camino. Eso es lo que diría. La idea es buena y siento de donde las fuerzas del mercado sí funcionan y funcionan bien, es que exista esa verdadera competencia que estabas empezando a dibujar, donde diferentes implementaciones en diferentes espacios de la ciudad pueden ser más exitosas una que la otra. Va, ¿podemos seguir con la historia? Sí. Mira pues, yo dejo 4 grados norte. Sí, y mi plan era regresar después de sacar una maestría en diseño urbano en la ciudad de Nueva York, a seguir echando punta en 4 grados norte, porque yo había encontrado mi pasión. Sí, un proyecto de vida. Había encontrado mi proyecto de vida, ¿ya? Y yo iba a regresar. Entonces me voy para Nueva York y, mano, en el minuto 1 de mi experiencia en Nueva York, me dicen, mira, man, tenés que ir a Dumbo en Brooklyn, que era el equivalente del Cantón Exposición en Brooklyn en ese momento, que estaba pasando por un proceso muy similar en donde se estaba tratando de reposicionar esa área, de un área postindustrial, digamos, a un nuevo área residencial o de usos múltiples a través de un plan, ¿ya? De un plan de ciudad. Y entonces había habido una rezonificación y se había creado una herramienta que se llama un Business Improvement District, un distrito de mejoras de negocios, ¿ya? Que es una herramienta o una entidad público-privada que tiene una junta directiva en donde tiene injerencia la municipalidad, al igual que los actores del sector privado que tienen injerencia en ese sector, y cómo funcionaba o funciona en ese momento hay un incremento del UCI, ponele, y ese incremento del UCI se va directamente a la implementación y a las mejoras de ese vecindario para que se pueda generar este distrito de usos múltiples. Yo vi eso y dije, mano, that's it. Sí. Ese es el secreto de esta fórmula, ¿verdad? Claro. Porque entonces esa entidad público-privada vela por desarrollar el distrito de la manera que se tiene que desarrollar, basado en la vocación y en los actores presentes en esa parte de la ciudad, o actores que quieren invertir en esa parte de la ciudad, y se encarga de hacer las mejoras en infraestructura, espacio público y servicios para que ese distrito sea exitoso, ¿ya?
Ese distrito que estaba en la periferia del centro histórico de Brooklyn, que casualmente es el mismo patrón que encontrábamos en ese entonces, o todavía hoy por hoy, en la relación que existe entre el Cantón Exposición o 4 de la Norte y el centro histórico, era la misma. Sí, pues. La diferencia es que ese fragmento de ciudad en la periferia del centro histórico de Brooklyn sí ayudó a informar todo el desarrollo y toda la legislación y normativa de cómo se desarrolló el centro histórico y se repobló de empresas tech y de oficinas para empresas tech con temas residenciales para toda la gente joven que quería ir a trabajar en las empresas tech y todos los negocios y micromovilidad, ciclovías, espacios públicos para respaldarlo, ¿ya? Entonces tenés un experimento urbano parecido a 4 grados norte que informó el futuro desarrollo de toda una gran porción de un municipio basado en una vocación y en una tendencia que ya se estaba viendo en esos primeros años de esas primeras intervenciones, ¿no? Entonces, para mí, eso es una manera muy efectiva, porque vos estás como que tratando de extraerme, bueno, entonces, ¿cuál es el... ¿Cómo lo dinamizamos? Algo como eso. Entonces, solo ahorita termino. Estos Business Improvement Districts empiezan a surgir en muchas otras áreas de Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx, etc. Hoy por hoy hay 70 y pico de ellos y todos funcionan como pequeños promotores de sus propios distritos diciendo, hey, venite para acá a empezar una familia, a hacer un negocio, a comprar una oficina, a comprar un apartamento, ¿verdad? Y es una competencia muy efectiva, mano. Pero cada uno de ellos tiene su propio plan, visión y su propia vocación y están haciendo su propia implementación. Para mí es un modelo muy efectivo de crear ciudad y de garantizar de que los actores, o de tratar de garantizar que los actores locales estén de alguna manera protegidos de todas estas externalidades que obviamente surgen cuando estás metiéndole candela a una parte de ciudad y no a otra, ¿verdad? Sí. Yo lo que veo también es de que, digamos, esto de los distritos, como me lo imagino, es un poco justamente como es Pittsburgh. Pittsburgh no es como Nueva York, que no tiene subway. Tiene un subway de 4 paradas que todo el mundo se burla porque no sirve. Todo es con buses. Ajá, entonces todo es con buses. Pero vos tenés barrios. Entonces está Bloomfield, por ejemplo, Shadyside, Squirrel Hill, the North Side. Y cada barrio tiene su personalidad. Yo vivía en Bloomfield, que es Little Italy, ¿verdad? Y entonces vos dentro del barrio vivís, pero por ejemplo yo trabajaba en Oakland, que era donde estaba la universidad. Y entonces ahí yo me podía ir caminando, pero eran 45 minutos caminando, o en bicicleta, o en bus, ¿verdad? Entonces te movilizas de barrio en barrio. Cada barrio es un microuniverso, tal vez es un distrito de usos múltiples, ¿verdad? Conectado por buses. Lo que a mí me preocupa, yo no veo acá en Guate y tal vez es justamente porque no hay una política, digamos, detrás, sino que se deja mucho a la dinámica empresarial. Pero vos mirás, hacen una plaza con sótano de parqueos, ¿verdad? Hay un incentivo para siempre usar el carro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo peatonalizas, ¿verdad? Esa es mi gran cosa. Porque si no, lo único que vas a tener es distritos de usos múltiples, pero para un montón de carros y todo el mundo movilizándose, y se siente como estos lugares cerrados. Es como cuando uno va a Cayalá, muchachos. Yo no sé qué piensan ustedes de Cayalá. Yo Cayalá, o sea, yo siento que solo falta el tobogán ahí, ya te sentís en Aquamagic, ¿verdad? O sea, es una cosa espantosa, falsa. A mí no me gusta, ¿verdad? A mí me parece espantoso. Y la idea de que, o sea, el plan es expandirlo hasta y abarcar no sé cuántas hectáreas, a mí me parece horrible, hasta como un poquito de vergüenza, me da, así como a nivel internacional, así como, qué pena, esa es nuestra solución, ¿verdad? Y no sé, o sea, es un lugar peatonal artificial, totalmente, ¿verdad? Todos los edificios no hay una iguales. respuesta directa, pero digamos que con el tema es por eso, tenés que tener la movilidad al centro. Sí. O sea, tenés que darle a la gente, y además el concepto de redundancias. O sea, tiene que haber obviamente
un sistema principal, pero después tiene que estar alimentado por opciones. Y eso es lo que no ha habido en este país. Al contrario, ha habido una involución, especialmente en esta ciudad, de la movilidad. Sí. Es lo que estás diciendo, ¿verdad? O sea, deja el carro, después las motos. Y es funcional porque mirás, o sea, familias que tienen centros comerciales, de los centros comerciales, de los parqueos, no sé cuántos millones de quetzales es a la semana que ganan, y ellos no es funcional, carros. No es funcional, lo que es funcional para ellos. Es un buen negocio, eso es. Pero no es pensar ciudad eso. No, pues. Sí, pues nos ponemos a pensar cuando nosotros éramos güiros, el tema es que no hay parqueo. No, cuando yo era güiro no habían carros. No, entonces te iba a decir. Esa es otra cosa, que Pittsburgh tiene 300,000 personas, ¿verdad? Eso es un gran, aquí es 1.8 dicen millones que viven en la ciudad y 1.8 que entran y salen. Sí, es igual que Manhattan. No, entonces el tema de que no había parqueo. Ahora hay harto parqueo, pero entonces tenés que tomar en cuenta el tráfico del parqueo. ¿Me entendés? Entonces, pero... No, y los edificios tienen 6 pisos de parqueo. Al fin, mira, eso es un tipping point, ¿verdad? Aquí yo creo que ya topamos. Ya. Entonces, así como que mi pronóstico es que la ciudad ya topó y estas nuevas tipologías, vos, si nos gusta el estilacho o no, vos, van a cambiar el lifestyle. Y eso para mí es lo principal, ¿verdad? Que vos tengas un escenario, vos, y un destino que es ciudad en donde puedes desenvolver sin estar dependiendo tanto del carro, ¿ya? Claro, ustedes argumentan de una manera acertadísima, ¿verdad? No, pero de todos modos me voy a tener que mover entre un distrito u otro. Pero ahí ya lo reduciste en un tercio. Yo estaría feliz si te puedes mover de distrito en distrito en un busito, nítido. Ok, pero eso, mira, de alguna manera, con o sin la MUNI, tiene que pasar y va a pasar. Si va a pasar en 5 años o en 10, va a pasar, ¿ya? Porque ahorita, en lo que estamos hoy, ya topamos. Sí, ¿ya? ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio de chip, que era lo que estábamos hablando. Pero ahí sí también tenemos nosotros que promover ese lifestyle. O sea, ¿por qué me vine yo a decir, yo me voy a ir a vivir ahí, a pesar de que a 4 grados norte, a pesar de que era peligroso, a pesar de que mi mamá me pedía por favor y rezaba todas las noches para que no me mataran? No, porque yo decía, mira, si yo no demuestro a través de mi experiencia, ¿ya? Entonces esto no va a cambiar, ¿ya? Entonces tienen que haber esos early adapters, vos, que digan, no, yo la verdad es que sí estoy dispuesto a probar un chip diferente y demostrar que sí hay una forma distinta de pasar el día y de vivir en la ciudad, ¿no? Y entonces, pero si no hay opciones, estamos jodidos. Porque entonces ahí sí te tenés que inventar vos tu propia ciudad o tu propia opción. Pero ahorita, por lo que estoy escuchando, sí hay muchos proyectos y muchas iniciativas que tienen una tendencia de crear un chip diferente, una ciudad ahora, para ir concluyendo, que se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que aterrizáramos un poco. ¿Cuál es, digamos, alrededor de tu experiencia con un proyecto aquí de exitoso, vivir en otro país, ver, y entonces eso nos permite identificar patrones? ¿Qué dirías que tenemos que hacer como agenda, precisamente para institucionalizar una agenda en la cual nos podemos poner de acuerdo? Tenemos que hacer A, B y C para hacer esta ciudad más vivible alrededor de las ideas que hemos rebotado aquí en esta conversación. Pura pregunta de examen, mira. Mira, fíjate. Es que si no es eso, la gente no lo empieza a masticar, no lo empieza a demandar, ¿va? Entonces, estás acertadísimo con tu pregunta y sí lo hay, ¿no? Porque, o sea, si pensamos en estas herramientas, ¿no? Como estas plataformas público-privadas que están diseñadas para hacer este tipo de desarrollo en un distrito, ¿no? Entonces ya de por sí tenés una especie como de entidad autónoma que tiene el mandato de desarrollar tu distrito. Entonces ya le estás ayudando a tu gobierno local y central con los puntos específicos y contextuales de ese pedazo de ciudad, ¿no? Y que ese distrito sirva de alguna, o ese primer fragmento del distrito sirva para informar el crecimiento a futuro de cómo se va a ir desarrollando ese distrito y cómo va a ir eso aportando a tu planificación macro de ciudad, de cómo se conecta con el resto de la ciudad a través de transporte público. O sea, eso no te lo estoy diciendo que es una metodología mía. O sea, eso es un recetario de recetas que se han implementado en otras ciudades del mundo para crear ya sea para
repoblar, digamos, el centro histórico y la periferia del centro histórico, o crear ciudades nuevas, ¿verdad? Le hace Cayalá, ¿no? Ay, no, Cayalá, no. Ok, No sé, a mí... yo le agregué... Sí. Dale. No, me queda, digamos, rebotando el tema de que no tenemos un sistema de transporte público, que yo creo que eso es algo que ya caminamos hacia eso, ya empiezan a hablar de Pero incluso, metro. o sea, suponete, es que para mí es justamente el tema, ¿verdad? Porque lo de apropiarse de la calle, lo de que se vuelva peatonal, yo creo que hay también una cuestión también de, vos le decís chip, pero es una cuestión también bien cultural, bien profunda, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en la zona 15, la Mara aquí podría ser peatonal, o sea, hay gente que podría movilizarse, ir caminando al supermercado y todo, y no lo hacen. Sacan el carro para irse a 3 cuadras donde está su gimnasio. ¿Por qué? Porque es peligroso, ¿va? Entonces, ¿cómo cambias eso? Yo, digamos, pienso que en todo, por ejemplo, en Nueva York hay lugares que es peligrosísimo. Sí. Pero sentís menos porque hay un maral caminando, ¿verdad? Vos vas caminando con un maral y eso es un deterrente, ¿verdad? Un poco, porque, o sea, vas con un montón de gente y pues el ladrón ya no se atreve tanto a robarte y todo. Pero ¿cómo le haces acá para hacer que la Mara salga masivamente a las calles? Pasó con las protestas el año pasado, que fue interesante, que aquí vieron que se armó un grupito en la zona 15. No, yo no, yo zona 15. Que hicieron, no, pero es que se armó porque mostraron ahí que estaban haciendo unas ventas aquí en la cosa que está en medio del bulevar. Ya se apagó, ¿verdad? Pero o sea, la gente se apropió por un momento, por un par de meses, pero porque salió en Mara, ¿verdad? Salieron en grupo y entonces creo yo que, ¿cómo haces eso? Son incentivos, mano. Ese incentivo sostenible, ¿verdad? Y que se masifique. Sí, y ahí habría que pensar también las cuestiones que dijimos también, o sea, una cosa es incentivar a los hombres, otra cosa es a las mujeres, ¿verdad? O sea, ese es otro rollo, un problema extra, ¿verdad? Cultura, mano. O sea, hay que crear cultura, ¿verdad? Y yo te diría que si dejamos el que tema, la MUNI nos dé dinero por salir a caminar. si dejamos el tema del transporte público por un lado, por un segundo, ¿ya? Yo diría, ¿qué piensan? Ya sé cómo podemos concluir. ¿Qué piensan ustedes de las cicles y de andar en bici? Sí, a mí me gusta, pero aquí moverse. es deporte Yo extremo. sé que es deporte extremo, pero por es ejemplo, una opción más. Y debiera ser una opción que tiene sus pros y sus contras como todas, pero es una opción bien, bien válida que hay que incentivar. O sea, una de las empresas con las que yo trabajo como diseñador de mobiliario urbano se llama Uni, W-N-E, Uni, ¿ya? Y nosotros lo que hacemos es micromovilidad, bicis, e-bikes, scooters, ¿verdad? Y crear una red, estamos creando una red de infraestructura para la ciudad de Nueva York, ¿ya? Para proporcionar parqueo para bicis privadas, ¿verdad? O sea, tu bici, ¿no? Entonces, yo digo, ok, está yuca el tema del tráfico y está yuca, ¿verdad? El tema del transporte público porque falta, ¿verdad? Pero entonces las bicis, yo, por ejemplo, para regresar a 4 grados o zona 15, hay un montón de calles que son súper ideales para andar en bici de arriba para abajo. Entonces, yo pensaría que el futuro va por ahí, mucha, de que si vamos a tener estos distritos, que la cultura de las bicis se vuelva una realidad en Guate y que podamos andar todos en una cicle. O sea, para ponerles el ejemplo, yo llevo a mi vida, es en ese sentido perfecta, porque yo me muevo en transporte público y muevo a mis güiros en una bici, en un cargo bike eléctrico, en donde los meto como en una carreta así de súper enfrente y me voy en la bici y los llevo al colegio, los llevo al gimnasio, los llevo a todos lados y me hago 3 minutos, porque no tengo que lidiar con el tráfico. Solo, y para concluir, porque sí, ya se nos acabó el tiempo, para mí el tema, digamos, para poner la tapa al pomo de esto, y en vez de estar hablando de que si bicis, que si buses y todo, es un sistema de movilidad, de veras, y este sistema de movilidad no nace del pinche mercado. Entendamos que eso es planificación, es diseño y es implementación. Tenés prioridades y a partir de eso, opciones. La bici es una de ellas, pero puedes tener otras ciudades donde pueden ser otro tipo de cosas y para que llegue, digamos, no tenés que esperar, o sea, la demanda no está organizada y no tenés que esperar a que se organice.
y para que después la siga la oferta, sino tenés que hacerlo Hay que a crear. la inversa contraintuitivamente. Sí. Y después de eso surgen ese tipo de acuerdo. energías y surgen ese tipo de opciones y la calidad de vida mejora. Y para concluir con una idea positiva y buena, te voy a dar esto, ¿verdad? Mientras que crear todo un nuevo sistema de tranvía o BRT o lo que sea tomaría 20 años, ¿no? Crear una red de ciclovías protegidas, ¿verdad? En donde nos vamos a animar a andar en cicle porque vos vas a ir en tu carril y ese carril va a estar protegido para que no te pase llevando una moto o un carro por toda o mucha de la red metropolitana en muchas de estas zonas que ya se están densificando como zona 4, zona 10, zona 15, mano, eso lo puedes hacer, zona 11, eso lo puedes hacer en 6 meses, ¿ya? Y cambias el chip. No, te estoy hablando de las ciclovías. Eso lo puedes hacer lo puedes hacer relativamente fácil en términos de la implementación, ¿ya? Preinversión, derechos de vía, etcétera. Pero sí, te sigo la idea. Sí. Solo en términos de lo que tendrías que hacer como ciudad para implementarlo. Sí. ¿Ya? Y mi punto, digamos, para concluir, y que creo que estamos en eso, al final es una decisión política, no económica. O sea, sí tiene que haber un proyecto político de mejorar la calidad de la vida y después viene la solución técnica y hay el acto volitivo, pues, de implementarlo. En vez de estar viendo cómo pinche se le saca negocio, porque tenía razón. Y es hoy en día lo que dice Nino Matute, por ejemplo, es lo que está pensada la movilidad alrededor, es primero, ¿por dónde va a pasar? No lo hagamos público. Compremos la tierra para que tenemos ahí donde sacarle feria a través de negocios inmobiliarios y después ya destapamos el tamal y por ahí va a pasar el aerometro. En fin, esa es la ciudad en la que vivimos. Creo que al final de cuentas tiene que ver esto con tener un poco más de cultura urbana, las ideas en orden y demandarlo. Si lo demandamos, va a venir el proyecto por el cual vamos a poder votar y nos vamos a poder organizar para poderlo hacer. Algunos sacándole negocio de forma legítima, van a haber polos de la ciudad que compitan entre ellos y se van a poder interconectar. Todo aquello que involucra una cantidad masiva de personas es rentable de una manera u otra. Entonces, sacarle usufructo al espacio público a través de la micromovilidad es algo extremadamente rentable. ¿Ya? Entonces, sí es una solución viable. Lo único es que aún no ha llegado a Guate, pero está a punto. ¿Ya? Entonces... es cuestión de tiempo. Ver yo, pero bueno. ¿O sí? O sí, tal vez. Ahí me voy a subir yo pienso que sí, man. Yo pienso que lo vas a ver y lo vas a ver antes de lo que creas. 75 años. Mucha qué buena conversación. Muchísimas gracias. Un gustazo conocerte, Manuel. Gracias. Felicitaciones de veras. O sea, creo que varios aquí usamos y conocemos 4 grados y de veras sería muy bueno que se replique esa experiencia. Además validada por lo que ha sucedido en otros lares del mundo y qué bueno saber que hay gente como vos que además sos guatemalteco, abriste brecha, fue un proyecto de vida, estás todavía conectado a eso y haciendo otras cosas y viviendo también en otras partes del mundo, así que gustazo. Vos sos de la casa, aunque no vengas aquí muy seguido. No, gracias, Dani. Gracias a vos por el espacio. No, por supuesto que sí. Y bueno, con eso termina el tangente del día de hoy. Ya saben ustedes, síganos en todas las redes, comparta el contenido, nos ayuda un montón. En todas las redes, no solo en su favorita, aunque nos consumen solo una de ellas. Mande el Evangelio de Tangente, mándelo a través de redes sociales, compártese a la gente que todavía no lo escucha y hasta la próxima. Chao.